Hola, bienvenidos a la clase de análisis visual. Soy el profesor Daniel Pérez y quiero invitarlos a que antes de comenzar este video, si es posible, busquen un lápiz, un bolígrafo, algo con que puedan anotar, y una libreta, una hoja, un papel, y estén preparados para trabajar conmigo análisis visual, puesto que esta va a ser una clase bastante interactiva, eso espero. Primero que nada, para comenzar a trabajar el análisis visual, quiero acotar que vamos a estar trabajando desde la multidisciplinariedad. ¿Okay? Para los que están conmigo, y considero que quizás para la mayoría de los estudiantes que están aquí, habrán escuchado que la investigación cualitativa toma fuerza y potencia de la cantidad de disciplinas en las cuales ésta se ha podido aplicar, ¿no? Hemos hablado no solo de disciplinas desde la psicología, pero también otras ciencias humanas u otras ciencias sociales. Y entre una de estas ciencias humanas es, por cierto, la historia del arte. Entonces, la iconología en particular la consideramos una rama de la historia del arte que se ocupa del contenido temático o significado de las obras de arte, en cuanto es algo distinto de su forma. ¿Okay? Cuando hablamos de que se ocupa del contenido temático o significado y que es distinto de su forma, estamos de alguna manera distinguiendo entre forma y contenido semántico, significado, distinguiendo entre lo, entre comillas, objetivamente observable, ¿no? El sustrato físico o gráfico que pueda existir en la imagen que vamos a analizar, y lo que puede esto significar para el que produce este contenido o para el que lo interpreta. ¿Okay? Una cosa importante entonces es que buscamos trascender esta forma. ¿Okay? No queremos quedarnos con la descripción física, tampoco queremos simplemente describirlo temáticamente y expresar: esta imagen es de este color, tiene estas formas, tiene estos tamaños, estas proporciones y toca estos temas, sino que también en este análisis de imágenes, el que usualmente, por ser un análisis que ocurre desde la historia del arte, es tradicionalmente de obras de arte, buscamos es interpretar esta imagen como algo que llama Panofsky síntoma cultural. Aquí cabe la acotación de que cuando trabajamos con este calificativo de síntoma cultural, en realidad nos distanciamos de la concepción de síntoma ortodoxa, tradicional, en el cual estamos hablando desde la patología, o que vemos que un síntoma es algo que en conjunto puede ser identificado como una especie de trastorno, etc. Esta no es la idea de Panofsky. La idea de Panofsky en realidad es entender que hay grandes formas de entender o de comprender una sociedad o una cultura, y que la producción artística de la cultura, o la producción imaginaria, las imágenes que produzca la cultura, pueden de alguna manera darnos pistas o darnos guías de cosas estructurales que van más allá de esta simple forma y de estos simples temas que vamos a tocar. ¿Okay? Y esto es lo que va a trabajar Panofsky con el método iconográfico. El método de análisis iconográfico, que es entonces el tipo de análisis, el método de análisis visual que vamos a utilizar de Panofsky, tiene básicamente 3 niveles de análisis. En su primer nivel, llamado nivel preiconográfico, vamos a tocar 2 cosas particulares. Primero, el significado fáctico. ¿Qué implica el significado fáctico? Es aquello que puede ser aprendido nada más por los sentidos,
¿ok? Aquello que vemos, pero que es lo que, entre comillas, se encuentra objetivamente en la imagen, ¿ok? Podríamos definir o podríamos describir una imagen en términos de su nivel de saturación, en términos de los colores que se usan, en términos de lo claro o lo oscuro, en términos de las siluetas y las formas que se dibujan en ella. Sin embargo, esto nada más nos daría una reproducción de la misma imagen. Es decir, ¿cómo vamos nosotros a analizar una imagen? Simplemente definiéndola nuevamente como ella es, ¿no? Hay algo mucho más que es el significado expresivo. No es solo aquello con lo que nos quedamos en términos físicos, sino aquello que nos comunica la imagen, ¿ok? Y esto nada más puede ser aprendido mediante el uso de la empatía. Es decir, para comprenderla necesito cierta sensibilidad, dice Panofsky, pero esta sensibilidad sigue siendo parte de mi experiencia práctica, es decir, mi familiaridad cotidiana con objetos y eventos. Si hay una figura en una imagen que tiene una cara de sorpresa, pues podríamos describir su significado fáctico en términos de que tiene la boca abierta, que tiene los ojos también abiertos de cierta manera. Inclusive podríamos describir esto en términos de qué tan proporcionados estos ojos están abiertos, cuánto mide, etc. Sin embargo, el que nos comunique sorpresa es producto de nuestro significado expresivo. Es decir, el que yo me identifique con la imagen, con los personajes en la imagen, con la situación en la imagen, sea empático ante la imagen, va a ser y tenga esta sensibilidad, como dice Panofsky, va a ser lo que me facilite el análisis en cuanto a su significado expresivo en el nivel preiconográfico. Pronto vamos a trabajar directamente con una imagen y vamos a poder poner todo esto en práctica. El segundo nivel de análisis para Panofsky es el nivel iconográfico. En este nivel ya nos estaríamos metiendo en el terreno de los contenidos. Es decir, hay un significado al que llegamos convencionalmente como cultura, como sociedad, de temas, conceptos, motivos expresados por los eventos y objetos de la imagen. Y estas, por supuesto, tienen que ver con una tradición cultural que está por detrás de la imagen. ¿Qué ocurre? Cuando yo veo a este hombre, que podemos estar imaginándolo, sorprendido, pero de repente este niño sorprendido se trata de mi pobre angelito, cuando pone su cara de sorpresa, pues cuando vemos a este niño sorprendido no pensamos que es un niño sorprendido, no nos quedamos con su significado fáctico, su significado expresivo, no nos quedamos con, bueno, es un niño de una edad más aproximada, con el cabello de este color, cuyas facciones son así, y que pareciera estar sorprendido, y con las manos en los cachetes, sino que decimos, este es mi pobre angelito. Ahí hay un tema, hay un concepto, un motivo que está expresando la imagen y que trasciende al significado fáctico y expresivo. Es decir, todos podemos estar de acuerdo con que ese es mi pobre angelito porque lo compartimos como cultura o como sociedad o porque hemos estado en contacto con esto. Por último, existe un nivel iconológico. Ese es el tercer nivel de análisis que señala Panofsky. En este nivel iconológico vamos a estar analizando, interpretando, el significado intrínseco. Vamos a leer entre líneas. Leer entre líneas se trata de desentrañar los principios de fondo que revelan la actitud básica de una nación, de un periódico, de una clase, de una creencia religiosa o filosófica, que son cualificados inconscientemente por una personalidad y condensados en una obra. ¿Qué quiere decir esto? Que este significado no es un significado explícito en la obra. No se trata de algo que podamos explícitamente
identificar y compartir, sino de algo que está más allá, está por detrás de estos significados convencionales. Es decir, cuando nosotros estamos imaginando que lo que queremos es encontrar, es interpretar esta imagen como síntoma cultural, pues podríamos decir que aquello que hace que esto síntoma es este significado intrínseco, ¿okay? Es síntoma de, o sea, estos significados fácticos, expresivos y convencionales son síntomas del significado extrínseco al cual queremos llegar y el cual queremos desentrañar. Pensemos de nuevo en esta imagen de mi pobre angelito que pueden tener en la mente. Esto en un significado, en un nivel iconológico, su significado intrínseco podría estar hablando de responsabilidades, de estructura familiar, de inseguridad. Es decir, a pesar de que en su significado convencional el pobre angelito no nos está diciendo nada de ello, o sea, esta imagen, podemos desentrañar, podemos leer entre líneas que la imagen nos puede comunicar qué es lo que nosotros tradicionalmente consideramos unas responsabilidades de los padres hacia su hijo, como un niño travieso, como una persona con recursos, como la seguridad o inseguridad percibida por una cultura en términos de dejar un niño solo. Es decir, todas estas cosas no están siendo comunicadas explícitamente por la imagen que tenemos en estos momentos en nuestras cabezas. Sin embargo, cuando leemos entre líneas, esa imagen nos puede incluso señalar estas cosas. Ahora quisiera que tengan este lápiz y papel, porque para el siguiente lámina vamos a ver una imagen y quiero que hagamos este ejercicio entre todos. Ok. Ustedes saben de qué se trata esta imagen, conocen esta imagen. Quisiera que pusieran en pausa este video unos segundos y que me escribieran qué están viendo en términos físicos, qué les expresa el evento, el motivo, la cara del personaje, si saben de quién se trata, si saben cómo se llama la obra, y me escribieran allí y reflexionáramos un poco en cuáles son los contenidos iconográficos, es decir, cuáles son estos contenidos con los cuales nos hemos puesto de acuerdo, los contenidos convencionales que pueden estar en la imagen. Y luego juntos intentaremos desentrañar qué cosa podríamos identificar como contenidos iconológicos de la imagen. Muy bien, espero que hayan puesto pausa y hayan hecho esta actividad. Vamos a comenzar entonces este análisis. A pesar de que les estoy comentando que todo esto son 3 niveles de análisis, estos niveles de análisis ocurren a la vez y podemos ir de atrás hacia adelante. Es decir, podemos definir físicamente el cuadro, podemos luego definirlo expresivamente, podemos identificar contenidos iconográficos e iconológicos y luego percatarnos de que hay algo físico que no hemos definido bien, y eso a su vez nos ayuda a comprenderlo iconográficamente de mejor manera, o nos expresa algo distinto, o logramos desentrañar un contenido iconológico más profundo que no habíamos logrado desentrañar antes. O sea, es un proceso cíclico de interpretación. Tenemos como contenidos en un nivel preiconográfico significados fácticos, como por ejemplo que ahí hay un hombre en la posición en la que está sentado, la cual podríamos describirlo, o mejor dicho, recostado. Podríamos describir el lugar en donde está acostado, podríamos describir el color de toda su ropa, el color de esas sábanas, el color del catre, ¿okay? Podríamos incluso
describir el color en general de la obra. Comentar que allí en la mesa de la izquierda parecen haber libros. Comentar acerca del banco que está enfrente del personaje. Comentar acerca del grillete que está en la esquina superior derecha o de la lámpara que está en la parte inferior derecha. Ahora, en términos expresivos, podríamos comentar que la imagen nos puede estar expresando ciertas cosas. ¿Qué sentimos con la imagen? O sea, sentimos que este lugar es un lugar lujoso o es un lugar más bien precario. Sentimos que este personaje está asustado, triste, feliz, impávido. Estas son cosas que podemos de alguna manera integrar en nuestro análisis expresivo. Y entonces, como significado expresivo, podemos ver que este grillete podría implicar o podría tener algo que ver con libertad o con estar preso. Igual podríamos interpretar que el estado del catre, la paja que está detrás de su cama, esos clavos que parecen estar en las patas, que están mal clavados, el piso que tiene dos texturas diferentes, o sea, todas estas cosas podríamos incluso interpretarla como que nos expresan una precariedad del lugar, ¿no? Es decir, parece ser un lugar precario, un lugar algo oscuro, ¿okay? Y esto contrasta puede ser con la ropa del personaje, la cual no parece ser precaria, la cual no parece ser una ropa de un personaje que pueda estar en un contexto parecido a ese, ¿no? Desde sus zapatos hasta la chaqueta. Todas estas son contenidos y significados que nos están aproximando cada vez más hacia lo que sería el siguiente paso, ¿okay? Que nos expresa que hayan libros, que nos expresa que el taburete esté destejido, ¿okay? Esas son cosas que podemos también interpretar. Podríamos decir, mira, parece ser un lector esta persona, puesto que tiene libros en su mesa y tiene un libro en su cama, ¿okay? ¿Y esto qué podría significar? Es aquí cuando saltamos al significado iconográfico y nos preguntamos, bueno, ¿cuáles son los temas, el motivo, lo que está recurrente en la imagen, ¿no? Y podemos decir, bueno, la precariedad puede ser uno de ellos, la figura que tiene un nombre, podríamos hablar de el estar preso, puesto que se trata de Francisco de Miranda, una representación de Francisco de Miranda, llamada Miranda en la Carraca. Entonces aquí podemos ir atando cabos y pensar en cuáles son los temas. ¿Okay? Se trata de un hombre que fue un prócer, que está preso en una situación más bien precaria, pero que sin embargo él puede que esté representado de una manera arreglada, y pareciera que está leyendo, pareciera que se está cultivando. O sea, la expresión de su cara nos puede decir cómo él está afrontando la situación, o cómo el artista intentó comunicar que él estuviera afrontando esta situación, ¿no? Aquí podemos entonces hablar de estos temas y hablar de cómo los significados fácticos y expresivos del nivel preiconográfico de alguna manera sustentan que nosotros estemos tocando estos temas y de que estos sean los temas que nosotros vemos en el nivel iconográfico. Ahora, ¿qué podríamos entonces definir como un nivel en nivel iconográfico? ¿Cómo podríamos darle nombre a esos temas? Bueno, podría ser Francisco de Miranda o el prócer, podríamos hablar de la carraca o la cárcel, podríamos hablar de la precariedad, como mencioné previamente, o la precariedad es simplemente una característica de la cárcel. Podríamos hablar de los libros, pero los libros podrían ser una característica de Francisco de Miranda como intelectual, por ejemplo. Entonces tendríamos
esos dos grandes temas, aparentemente, que serían el prócer por un lado y la cárcel por el otro. Y allí adentro vamos simplemente a justificar o a argumentar de qué va nuestra interpretación por estos significados fácticos y expresivos que ya hemos mencionado. Podríamos decir, bueno, la carraca, la cárcel. La carraca o la cárcel son significados que ya hemos consensuado. O sea, todos nosotros, de alguna manera, sabemos qué implica estar en una cárcel o de qué se trata la cárcel. Nos han comunicado, la sociedad nos ha comunicado de alguna manera de qué es una cárcel o qué es estar preso o de qué se trata todo este tema de justicia, etc. Entonces, podemos entender desde ese consenso que esto es una cárcel. ¿Qué se parece a las cárceles que tenemos en nuestra cabeza? ¿Qué no se parece? ¿Qué es igual? ¿Qué es diferente? Sin embargo, sigue siendo un tema. Y el tema de la cárcel aquí nos señala que hay grilletes, nos señala que todo es de una paleta de colores muy limitada, nos señala que los muebles son de mala calidad o que están desgastados o que están viejos, nos señala que el piso también es un piso que está presentado de una mala calidad, que hay diferentes motivos, diferentes baldosas. Nos habla de que la iluminación, a pesar de que la imagen parece estar bien iluminada, a veces se podría estar podría depender de una lámpara de aceite, que es la que vemos ahí a la derecha. Okay. Nos habla de lo pequeño o lo grande que puede ser este espacio. Estas son cosas que podríamos incluir en este tema, en este motivo de la cárcel. Y por otro lado tenemos el prócer, el cual podemos definirlo en términos de su posición, de su postura, de su cara ante esta situación o ante este contexto que podríamos señalar que parece ser de impavidez, de afrontarlo de una manera directa, viendo al espectador. No parece demostrar miedo ni ira, parece estar más bien en paz, en calma, y que continúa leyendo y que está recostado de esta manera calmada y que puede que ese libro lo haya estado hojeando unos minutos antes. Estas cosas nos señalan, y que su vestimenta de alguna manera refleja algún tipo de estatus o algún tipo de lo que significa ser un prócer, ¿no? A pesar de que no sean unas ropajes militares, siguen siendo ropajes que no parecen ser de cárcel o no parecen ser de una persona cualquiera en una cárcel, ¿no? Además de eso, también que hayan libros en la habitación pareciera comunicar que se le pueden permitir a estas personas cosas distintas, ¿no? Se habla de que esta persona que está presa no es cualquier persona. Y por último, en un nivel iconológico que podemos pensar, estamos hablando de ya lo que se lee entre líneas, de cosas que hablan de nuestros mitos, de nuestra historia, de nuestra psicología como sociedad, de nuestro imaginario colectivo. Pareciera que hay un tema iconológico que tiene que ver con el prócer o el militar como una figura de adoración, como una figura importante que hay que exaltar, pues esto se trata de un militar que está en un contexto terrible, pero sin embargo se encuentra impávido y se encuentra de alguna manera no se encuentra tan afectado, ¿no? Entonces podríamos decir, sí, es que el grande hombre o el hombre fuerte o el hombre militar es aquel que va a la cárcel, es aquel que cuando está en la cárcel la afronta de esta manera, es aquel que hace las cosas y está tranquilo porque él sabe que lo que hizo fue lo correcto, ¿no? Estos significados no son
significado que nos comente explícitamente la imagen. O sea, la imagen no tiene estos temas explícitos allí. ¿Okay? Temas que tienen que ver con militarismo, con masculinidad, temas que tienen que ver con el hombre fuerte o el guerrero, temas que tienen que ver con la acción, no está explícitamente expresado por la imagen. Y sin embargo, pareciera que la imagen nos puede llegar a decir eso cuando nosotros la observamos de manera profunda. En este caso nos encontramos con otra imagen que quizás algunos de ustedes esté ya familiarizado con esta imagen, puede que no. Nuevamente les pido por favor que pausen el video e intenten hacer esta vez el ejercicio en sus casas hasta donde puedan llegar. Si es hasta lo fáctico, hasta lo expresivo, lo iconográfico, incluso lo iconológico. Muy bien. Primero que nada, lo fáctico. Podemos de alguna manera identificar que se trata de dos personas pintadas sobre una pared de ladrillos, que esa pared de ladrillos está pintada de blanco, que abajo parece haber un piso de cemento pulido, parece haber una especie de banco de cemento también a la izquierda, y que en la parte superior parece haber un techo de zinc, que entre esas dos figuras hay una especie de raya. Podemos definir también de qué color están pintadas estas figuras. Podemos ver que la de la izquierda es una figura que tiene unos lentes, que tiene una cadena, que la cadena dice Teo, que tiene una camiseta azul, que está viendo directamente hacia el espectador, que es de cabello negro. Podemos describir su corte de pelo, su contextura, la cual parece ser una persona más bien de contextura gruesa. Podemos describir a la persona de la derecha y comentar que está pintada en blanco y negro. Podríamos que está mirando, que está de perfil, con la boca abierta, con los ojos entrecerrados. Ahora cuando pasamos al plano expresivo, podemos incluso comentar qué nos expresan estos colores que se usan en la imagen, qué nos expresan las expresiones faciales de cada uno de ellos, ¿no? Pareciera que, por un lado, la figura de la izquierda no parece expresarnos nada, parece estarnos viendo de una manera muy seria, ¿no? Mientras que la figura de la derecha pareciera estar hablando, o incluso cantando, viendo hacia la derecha. ¿Y por qué cantando? Bueno, porque ya el proceso iconográfico, es decir, ya lo convencional lo saltamos, porque podemos reconocer la figura de la derecha y podemos reconocer ese garabato que pensamos que es una firma. Lo reconocemos como el expresidente Chávez, por ejemplo, y como esa firma como la suya, su firma en color rojo. Y al hacer ese proceso, repito, esto no es lineal, ¿no? Podemos identificar a Chávez antes de pensar en que por qué está dibujado o por qué está pintado en blanco y negro, ¿no? Y antes de pensar en que tiene la boca abierta y que está viendo hacia un lado, ¿no? Vemos a Chávez antes de todo eso. O sea, hacemos esa interpretación antes de todo eso. Luego podemos decir, bueno, ¿por qué yo pienso que está cantando? Bueno, porque se trata de esta figura particular, y quizás esta figura particular está asociada también a locuciones, a cantos, etc. Entonces, en un nivel expresivo también podríamos pensar en el color de la figura, que debe indicar lejanía, mientras que la otra es más bien cercana. Las posiciones en las que están, pareciera que la figura de la izquierda se encuentra dibujada más cerca que la figura de la derecha, debido a cómo se encuentran sus bustos, ¿no? Un poco más hacia arriba está la firma, ¿no? Uno está hacia arriba, uno está hacia el frente y al color, y viendo hacia el espectador, mientras que el otro está por detrás en blanco y negro viendo hacia un lado, ¿no? Esta lejanía puede ser lejanía geográfica, puede ser lejanía en términos de que espiritual, ya que uno murió y el otro no,
O sea, aquí podemos nosotros ponernos a divagar en qué tipo de lejanía podría ser, si es que lo interpretamos de esa manera, porque podríamos hacerlo de otras formas. ¿Okay? En términos expresivos también podríamos aclarar que como la firma es rojo parece llamar bastante atención. ¿Okay? Paso siguiente, pasamos al nivel iconográfico. Ya aclaramos que se trata del presidente Chávez, la figura de la derecha. Aclaramos, y como se trata del expresidente Chávez, podríamos también pensar en qué implica ese tema del expresidente Chávez. Implica que está vestido de militar con una hoja de laurel incluso en su cuello. Eso quiere decir que tiene, y con la boina, podríamos incluso imaginarlo en color y lo veríamos exactamente como pensamos que lo estamos viendo. O sea, valga esa alaraca incomprensible, si ustedes ven esta figura, ustedes saben que esa boina es roja, ustedes saben que ese uniforme que está utilizando es verde. ¿Okay? Lo que quiero decir es que esa información la agregamos nosotros y podemos identificar la boina roja de los paracaidistas y podemos identificar que esa guerrera se trata de una guerrera especial, ¿no? Una guerrera especial en el sentido de que al tener unas hojas de laureles implica que es un tipo de uniforme de gala. Por el otro lado, entonces podríamos pensar en que hay un tema que puede estar titulado Chávez, puede estar titulado el comandante, puede estar titulado el militar, pero también además de ello hay otro tema que es la persona de la izquierda. Para quien no lo conozca, se trata de un PRAN llamado Teófilo, o conocido como el conejo de Margarita. Este conejo se trata de un criminal bastante famoso que hacía las veces de líder en el internado judicial de Nueva Esparta y que murió a raíz de un tiroteo, de un sicariato, saliendo de una fiesta. Ahora, a nosotros identificarlo como tal, podemos también hacer referencia a aspectos iconográficos que se encuentran en él. Así como con Chávez decíamos, esa es una boina, esa es una guerrera de un uniforme de gala, podemos decir, esos lentes, esa cadena, hacen referencia a un estatus particular. Esa camiseta también, el que él esté viendo o no al espectador, pero que no podamos ver los ojos, puede implicar que su mirada está velada y entonces él está de alguna manera viendo sin que nosotros podamos percibir que lo está haciendo. El que tenga esos lentes y que pareciera que estuviera brillando aquí en la esquina superior izquierda del lente, ¿no? Así como la cadena que también parece que esté brillando, y ese ateo parece ser parte de un tipo de estética particular de la persona del PRAN. En este caso pueden ser incluso objetos que nos explican cuál es el rol de esta persona. Continuando en el nivel iconográfico, también podríamos hablar de el lugar en donde está este grafiti, ¿no? Podríamos hablar del tema también carcelario, en el cual nos encontramos con un piso de cemento pulido, con una pared de ladrillo, con un techo de zinc. Todas estas cosas también pueden ser interpretadas desde la precariedad. Sin embargo, es un tema que vemos que se repite en las dos imágenes. Y en un nivel iconológico, pues nos encontramos con que también se repiten algunos temas. Tenemos el tema de el hombre fuerte, del militar, del hombre armado o el hombre violento. Tenemos el tema del líder popular. Si bien podemos entender a nivel iconográfico, a nivel consensuado, que estas dos personas son de alguna manera líderes para las personas que los están viendo o para las personas del contexto en donde están pintados, también podemos
comprender a nivel iconológico que esto tiene que ver con un tema de masculinidad, puesto que son los dos hombres, que tiene que ver con un tema de que los dos son guerreros o personas que usaron armas para conquistar algún tipo de poder en sus respectivos contextos. Por otro lado, el otro tema iconológico podría ser, para darle quizás un nombre más concreto, el caudillismo. Entonces allí podríamos referenciar cómo hay una tendencia de los pueblos latinoamericanos, en especial del pueblo venezolano, de alguna manera alinearse o ser increpados por líderes caudillistas, los cuales son líderes carismáticos, líderes que de alguna manera profesan algún tipo de paz, unidad, etcétera, pero que toman el control por las armas, cosa de las cuales estos dos de las cuales estas dos figuras comparten. Otro tema podría ser el patetismo del héroe, y el patetismo entendido como patético en cuanto al término del patos, del sufrimiento, de que son personas que han sufrido, de que son personas que vienen de sectores populares y que han pasado por, digamos que circunstancias difíciles y lograron conquistar un poder luego. Y justamente este poder lo conquistan ambos al caer presos. O sea, cuando Chávez cae preso, de alguna manera esto lo legitima como figura de autoridad, esto lo legitima como alguien que sufrió, un líder que sufrió, que se sacrificó por unos ideales, ¿no? Pasa algo similar con el conejo, ¿no? Y de nuevo está el tema de la paz, el tema del carisma, el tema de que ambos son líderes que, a pesar de que accionan violentamente y de que son líderes guerreros, armados, militares o malandros en el caso del conejo, pues tienen un discurso de paz, de comunidad, de lograr hacer las cosas por los medios pacíficos. Entonces son temas que, a pesar de que no están explícitamente comunicados en el graffiti, pues están más allá, están entre líneas, están en este nivel iconológico. De esto se trata el análisis de Panofsky, que usualmente se utiliza en obras de arte, pero que puede ser utilizado en fotografías, puede ser utilizado en esculturas, puede ser utilizado en otro tipo de datos o de información visual, pues para lograr construir algún tipo de teorización, de interpretación al respecto, ¿no? Incluso se utiliza este tipo de análisis visual para trabajos de marketing y además de, por supuesto, en historiografía, y además, por supuesto, que lo que estamos haciendo nosotros para una especie de área de la psicología social, ¿okay? Puesto que aquí estamos atravesando varias cosas como lo son historia, como lo son sociología, como lo son psicología social, como lo son antropología, con todo este tema de la cultura machista o de la cultura que está llevada por el caudillo, ¿no? Son cosas interesantes que nos ofrece la imagen, que nos permiten leer entre líneas. ¿Y cómo uno lo reporta? Pues uno lo reporta como todo esto, ¿no? Que a pesar de que son momentos separados, se hacen al mismo tiempo, puesto que la manera en que cuando yo digo puede ser Chávez y me voy hacia atrás y digo ok, por lo tanto el que tenga la boca abierta no solo significa que puede estar hablando o puede que esté dando un discurso como los de Chávez, o puede ser que esté cantando como lo hacía Chávez. Esas son cosas interesantes, puesto que al pasar por el nivel iconográfico en donde todos podemos estar de acuerdo que este personaje es Chávez, es que logramos contactar con un nivel expresivo que según Panofsky es anterior, pero que en realidad todo ocurre a la misma vez y ocurre paralelamente. O sea, tú vas hacia adelante y hacia atrás y así vas interpretando la imagen, haciéndote preguntas de qué te comunica, de qué ves, de quién se trata, de cuáles son los temas, de qué podría estar entre líneas dando la imagen y vuelves hacia atrás. Okay, de eso se trata este tipo de análisis visual. No es el único análisis visual que existe, es un análisis visual que les traemos a ustedes en parte por la tradición en la cual está enmarcada la materia de investigación cualitativa en la Católica,
que a pesar de que es una materia obligatoria novedosa, como electiva tiene ya bastantes años y que las personas que daban esto anteriormente tenían una formación en análisis visual importante, como fue la profesora Melanie Pucaterra, y que además hay actualmente en Venezuela en psicólogos sociales, de que yo conozco, por ejemplo, y bastante relevantes, trabajando el tema de la imagen y trabajando análisis visual, por lo que es algo bastante pertinente, y algo que queríamos de alguna manera brindar como novedad a esta obligatoria. Bueno, muchas gracias por permanecer aquí durante todo este tiempo escuchando y viendo este video. Pueden incluso contrastar lo que les he dicho con las notas que han tomado sobre cada una de estas imágenes, ver en qué se parecen, en qué no se parecen, qué otras cosas que yo no vi pudieron ver, qué otros temas que ustedes especificaron, yo los toqué como varios temas, o todo lo contrario, qué temas ustedes picaron en varias partes y yo nada más los especifiqué como una sola cosa. Son cosas interesantes que son estilos de interpretación y que son permitidos en este tipo de análisis. Muy bien, espero que les haya sido provechoso.